Bueno, pues el Instituto Nacional de Transparencia abrió una investigación después de que el presidente López Obrador diera a conocer públicamente el teléfono de una periodista que indaga sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico en la campaña de 2018. El jefe del Ejecutivo reveló en las pantallas de su conferencia matutina el número telefónico de Natalie Kitreff, la corresponsal del diario estadounidense The New York Times. La investigación busca establecer si se dieron violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Y sobre este tema, bueno, pues mucho agradecemos que tengamos el posicionamiento de Pedro Cárdenas. Él es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Pedro, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Pues para nosotros esto es un claro acto de intimidación, de hostigamiento, precisamente contra una persona reportera, una corresponsal en este caso, y particularmente pues sí vemos que se están violentando obligaciones de las autoridades, principalmente no solo que esto ya lo analizará el INAI en temas de la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que ya el INAI estará haciendo Te su tengo una análisis, notita. sino también meramente por la práctica como tal de hostigamiento e intimidación. Recordemos que México es uno de los países más violentos contra la prensa. Es uno de los países donde se agrede a periodistas cada 16 horas, donde tenemos al menos 32 desaparecidos desde el año 2000, donde tenemos al menos 163 periodistas asesinados desde el año 2000, y que en vez de estar generando un proceso donde se propicie el debate público, donde se propicie el diálogo y donde se acepte este debate con la prensa, lo que se hace es publicar un número telefónico, lo cual genera y puede generar una serie de reacciones, y son datos personales de una persona periodista. No estamos hablando de información pública. Hay un umbral distinto de la información de lo que es público y lo que no lo es, particularmente cuando estamos hablando entre personas funcionarias públicas y personas ciudadanas, como lo puede ser cualquier persona reportera. Pedro, nada más también antes para que a la gente le quede claro, porque luego se ha cuestionado por qué el medio avisa sobre lo que va a publicar al presidente, pero en la producción de información esto es lo que éticamente corresponde al periodismo, ¿no? Si vas a publicar información sobre algo que incumbe a una persona o a un político, bueno, pues tratas de obtener su versión de los hechos, y esto fue lo que hace el New York Times con este correo que le envía al presidente, quien viola pues justamente este proceso de ética periodística que sigue el periódico. Absolutamente. Recordemos que, y particularmente es muy extraño este proceso porque Presidencia continuamente estigmatiza a la prensa. Presidencia todo el tiempo está diciendo que los periodistas solo quieren poner un punto de vista de oposición. Y cuando un medio de comunicación le escribe y le dice, solicito tu versión de esta historia, no solo no responden, sino que hacen pública su información y amedrentan, ¿no? Entonces, ¿qué se está esperando de la prensa? Es común, es normal y es una buena práctica ética de la prensa solicitar información de la autoridad o solicitar información de quien está presuntamente siendo pues acusado de algo, ¿no? Ahora, en el caso de la investigación, y pues es importante que leamos lo que se está diciendo, si se puede ver, inclusive en el texto del reportaje de New York Times, dice, se solicitó información a la presidencia y no respondió, ¿no? Y eso es una buena práctica. Eso es precisamente lo que la prensa debe de hacer, solicitar opción de los distintos puntos de vista, y como consecuencia, ¿qué es lo que hace Presidencia? En vez de decir, ah, por supuesto, aquí está nuestra versión, ¿no? Utiliza la mañanera como una manera prácticamente de amenazar, porque está diciendo, mira, yo tengo información tuya, y está diciendo, mira, toda la información tuya puede ser publicada en cualquier momento y puede ser usada en tu contra. ¿Qué oportunidad le va a dar a medios de comunicación para que puedan hacer este tipo de interacciones? Claro. Oye, Pedro, y además el tema que resulta sumamente delicado, ¿no? Dar a conocer los datos de quien solicita información cuando estamos hablando de personas involucradas en el narcotráfico, tanto
que se dedican a esta actividad como de actores políticos, que además esa mezcla ha sido de políticos, narcotráfico, ha sido una de las causas precisamente de agresiones y de asesinatos a periodistas en nuestro país. Absolutamente, aquí hay varias capas de riesgo. Para empezar, simplemente para empezar, pensemos en violencia de género. Se está poniendo el número de teléfono público de una mujer, ¿no? Eso ya en México, que es un país patriarcal, es un país machista, es un país sexista, ya pone a una mujer en riesgo. Luego, la segunda capa es la labor periodística. Los periodistas que están en riesgo continuamente, poner el número público de un periodista le pone en riesgo. Y en tercer lugar, como ya estás mencionando, específicamente con investigaciones donde hay presuntos vínculos de delincuencia organizada con otros actores de poder, estamos hablando de un nivel de riesgo todavía mayor, ¿no? Y el nivel de reacción y el nivel de respuesta que puede recibir el periodista es grave. No pueden ocurrir este tipo de cosas y preocupa aún más la respuesta presidencial de hoy, ¿no? Que decía para que le bajen a su prepotencia, para que le bajen 2 rayitas. Es muy grave porque no existe nadie sobre la ley, no existe nadie que pueda estar simplemente diciendo, no me gustó lo que hiciste, ahí te va toda la fuerza del Estado en tu contra. Hay procesos, hay reglamentos, siempre se puede utilizar el derecho a réplica como está normado en el reglamento sexto de la Constitución, y no es el derecho a réplica el decir aquí está todo el poder del Estado en tu contra. Eso no es derecho a réplica. Claro. Oye, Pedro, ¿qué puede ocurrir después de que se abra esta investigación? Como bien señalas, al margen de lo que determina el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales con respecto a la violación de los datos personales, pero ¿qué podemos esperar cuando ha sido un sexenio en donde, y vaya que Artículo 19 ha tenido trabajo en fijar posturas con respecto a agresiones a los medios de comunicación? Se han publicado un montón de cartas con respaldos de académicos y periodistas sin que pues ni les inquiete ni suceda absolutamente nada en el trato a los medios de comunicación. Claro, desafortunadamente hemos vivido precisamente pues un sexenio donde la autoridad ha querido enmarcar a la prensa precisamente como adversaria, ¿no? La autoridad no ha tomado la seriedad necesaria ante la violencia que ha vivido la prensa. El tema de impunidad no ha cambiado en absoluto, y esto es algo que sí se viene arrastrando de varios sexenios atrás, y quiero ser muy claro, hemos sido críticos de sexenios previos de la falta de atención a periodistas. El problema es que hemos llegado a un punto donde la violencia ha seguido en el tema ha continuado el tema de violencia en cuanto a las agresiones, en cuanto a los asesinatos, ¿no? El año más letal contra la prensa fue el año 2022, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, la respuesta simplemente no es responsabilidad nuestra, la respuesta simplemente pues no se investiga, ¿no? Entonces, no tenemos, ¿no? Una visión esperanzadora, digamos, de que se cambien las cosas, pero sí nos preocupa que estemos llegando a un nivel donde, pues el Ejecutivo Federal simplemente diga, yo puedo hacer lo que yo quiera, sin atenderme a los procesos institucionales, sin atenderme a los procesos legales. Y esto es una preocupación muy grande porque no pueden suceder este tipo de situaciones y no puede el Ejecutivo Federal simplemente aceptarlas por decir, no me gustó lo que dijo de mí, ahí te va el poder del Estado. Claro. Pedro, te agradecemos mucho que nos compartas esta información y bueno, esperemos que al menos el INAI se haga su chamba en lo que tiene que ver con la violación a la protección de datos personales. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Es Pedro Cárdenas, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, esta organización dedicada a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Una pausa y regresamos.